habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el éfod. Y Abiatar acercó el éfod a David. Y David consultó a Jehová, diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Vamos a dejarlo aquí. Ya había dicho hasta el 20, pero hasta el 9 incluye ya todo lo que vamos a hablar. Antes de entrar a todo el tema que vamos a hablar hoy, quería hacer un pequeño resumen de cómo David llega a estar en la situación en la que se encuentra ahora mismo. Estoy seguro que todos aquí, a no ser que sea la primera vez que entráis en una iglesia, habréis escuchado de David en la Biblia, el que después fue el rey David. Bien, David, cuando llega a esta situación, él llega a la ciudad donde vivían en aquel momento con sus hombres, los que se habían agrupado con él, y se da cuenta que la ciudad está quemada y que han tomado a todas las mujeres, a todos los niños, las niñas, adolescentes, animales, todo lo que tenían, se lo habían llevado. Y os podéis imaginar qué cuadro: llegar a tu casa hoy después del culto y que tu casa está quemada, que tu mujer no aparece y que tus hijos tampoco sabes dónde están, porque los han secuestrado, se los han llevado unos enemigos. Como se nos habla aquí frecuentemente, es importante que nos pongamos en los zapatos de los que se nos está hablando, porque es muy fácil decir: ay, David se fortaleció en el Señor, ay, David lloró, pues mira, como yo. ¿Pero por qué? ¿Qué situación estaba pasando? Porque David no había perdido la cartera. A David no se le había perdido el ticket de la lotería. A David no lo habían echado del trabajo, aunque es duro. A David le habían arrebatado a sus mujeres, a todo el pueblo le habían quitado a sus hijos, a David le habían quemado la casa, le habían quitado todos sus bienes, todo por lo que él había trabajado hasta ese momento, desaparecido. Y ahí también uno puede empezar a pensar: ¿y si han llevado a mi mujer? ¿Y las habrán violado, como era común en las guerras? ¿Y qué habrán hecho con nuestros hijos? ¿Los tendrán como esclavos? ¿Los estarán explotando? ¿Los tendrán viviendo en cualquier cuartucho, en cualquier...? Bien, David era un hombre experimentado en quebrantos, experimentado en dolores. Si leyésemos desde casi el capítulo 16, una cosa así, vemos cómo empieza toda la historia de David. Todos sabéis que en aquel tiempo, en el pueblo de Israel, el rey era Saúl. El rey era Saúl. Aunque a David, el profeta Samuel, ya le había dicho: serás rey, y a Saúl se le había dicho: se te va a quitar el trono y se le entregará a otro. La vida de David no estaba siendo fácil. Y en esto quería hacer un pequeño resumen, como decía, para que nos pongamos en la situación de David, porque es muy bonito leer los salmos de David, es muy bonito ver todo lo que experimentaba David sobre Dios, la revelación que David tenía de Dios, pero no es tan bonito ver todo lo que tuvo que pasar David. Y que estoy seguro que en muchas de estas situaciones pésimas, destructivas, de estar abatido,
es donde David escribió la mayoría de sus salmos. Bien, David era un joven muchacho y con apenas 17 años, 18 años, 19, no nos pone la fecha del cumpleaños, pero un muchachillo ya fue a pelear contra el filisteo, contra Goliat, como recordaremos todos. Y todo el pueblo de Israel estaba amedrentado, todo el pueblo de Israel estaba atemorizado. Y David salió. Y David dijo, ¿quién es este pagano? ¿Quién es este incircunciso para levantar su voz en contra del pueblo de Dios? Y ahí salió el muchachito, que a lo mejor nos pensamos que David medía 2,20 m y pesaba 200 kilos, estaba fibrado y mazado hasta los topes. Y claro, dijo, hombre, pues aquí tenemos candidato. La Biblia no nos dice esto de David. David era un chavalillo joven, común y corriente, como tú y como yo, pero con un corazón conforme al corazón de Dios. Y fue y lo enfrentó. Claro, el pueblo sorprendido, el pueblo, ¡oh, David, David! Los que hace 2 minutos decían, cállate y vete para tu casa, que no puedes ni con la armadura, ahora, ¡oh, el gran David, el gran David! Bien, el rey vio esto en David, el rey Saúl, y le dijo, no vas a volver a tu casa, te vas a venir a vivir conmigo. Y lo puso a cargo de un pequeño ejército. A veces eran 400 personas, a veces eran 1000 personas. Y nos dice la palabra que David entraba y salía y se portaba prudentemente y hacía lo que el rey le decía, y a cualquier batalla que él iba, ganaba y habían victoria. Esto es bueno, pero hay que ir a cada batalla. Y teniendo 17, 18, 19 años, estar empuñando una espada cada día y quitándole la vida a cientos de personas, no es fácil para la cabeza, no es fácil para el corazón. Hoy en día los niños los llevan al psicólogo porque se les ha muerto el gato y necesitan pasar este trauma. Y aquí tenemos a un chaval con 17, 18 años arrebatando vidas, viendo sangre, viendo muerte, viendo destrucción y cuántas cosas más. Y no se nos habla de ningún trauma en David. Bien, cuando la popularidad de David empieza a crecer, esto produce un problema. Y es que un día el pueblo canta y dice, Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. Y el rey dijo, cuidadito. ¿Cómo? Y dice, solo falta que le den el reino. Y ahí empieza la historia de Saúl contra David. Y resulta que el mejor soldado que tenía, el mejor sirviente que tenía, el que más lo protegía, el que más le ayudaba, el que más prudentemente se portaba, pasó a ser su enemigo, no porque lo fuera, sino porque en su cabeza, sus celos, sus envidias, sus inseguridades, lo tomaron. Y empezó a arremeter en contra de David. David tocaba el arpa en presencia de Saúl muchas noches. Imaginar ir al trabajo y que tu trabajo sea, pues tocas la guitarra delante de un rey, Saúl, delante de un rey, pero tienes que estar con un ojo en el arpa y con el otro en el rey, porque no sabes cuándo se le va a girar la peseta. Porque dice que estaba David tocando y esto ocurrió 2 veces, y de repente Saúl se levantó, pilló la lanza y David saltaba, se apartaba y se iba. ¿Sabéis lo que es vivir en este estrés? De que tu jefe te quiere matar en cualquier momento. De que es una persona totalmente inestable emocionalmente. Y no digo que hoy entró y estaba riendo y mañana estaba triste, Saúl. No, que hoy estoy contento y te digo hijo mío y mañana estoy mal y a ver si te paso la cabeza. A ver si te corto la cabeza. De aquí David, a esta temprana edad, le toca empezar a huir y a escapar. A vivir en cuevas, a vivir en desiertos, a vivir en pobreza, a tener que ir al templo a mendigar por pan. ¿Os acordáis cuando David va a visitar en la ciudad de No? Había unos sacerdotes y él se acerca allí y dice, darme de comer porque no tengo nada, ¿no? Se inventa ahí una pequeña mentirijilla para cubrirse las espaldas porque vive escapando de la justicia de Saúl, que no era justicia, y llega al templo y le pide estos panes. Resulta que alguien lo ve en este templo y mandan avisar a Saúl. Y, por desgracia, en uno de estos arrebatos de locura,
Saúl va y arremete y mata a 85 sacerdotes en esta ciudad por encubrir a David y a todas las mujeres, niños, niñas, animales, y no dejan nada en esa ciudad. Y David carga con la culpa de esto. Y David dice en la palabra, por mi causa, todos estos son muertos. Por haberme encubierto a mí, llevo 85 muertes de estos sacerdotes, más mujeres y niños, a mis espaldas. ¿Cómo se lleva esto? ¿Cómo se lleva vivir obedeciendo a Dios, vivir en el temor de Dios y tenerte que ir de tu casa a vivir en cuevas, a vivir en desiertos, intentando sobrevivir cada día como puedes, sabiendo que en cualquier momento te encuentran y te cortan la cabeza? Y ahora encima te dicen que han matado no sé cuántos porque te encubrieron, porque te ayudaron. ¿Cómo se lleva esto en la mente, en el corazón? David tuvo que escapar a vivir en medio de sus enemigos, con los moabitas, con los filisteos, con el pueblo de Gat. En algunas se nos cuenta que hasta incluso se tenía que hacer pasar por loco para que tampoco no le dieran caza a sus enemigos. Un tío en sus plenas capacidades, que vivía al lado del rey, salía, entraba y Dios lo bendecía y hacía, entre comillas, lo que quería. Y ahora te ves viviendo en medio de un pueblo enemigo, teniendo que dejarte caer la baba, teniendo que ir escribiendo por las puertas para que la gente piense que estás loco y no te maten. ¿En cuántos momentos David no se había preguntado que tengo 24 años, que tengo 22, que tengo 27 años? ¿Qué he hecho mal yo en mi vida? ¿Cómo he acabado en esta situación? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí si yo lo único que he intentado hacer es el bien? ¿Cómo puede ser? ¿Qué hago yo aquí dejándome caer la baba, viviendo como si estuviera loco cuando no lo estoy? En una de estas, aún David, combatiendo por el bien, va a salvar a un pueblo, que es el pueblo de Keila, que estaba siendo atacado por unos enemigos. Y él va y les ayuda, y ayuda a vencer a los enemigos de este pueblo. Y Dios le habla y le dice, sal de aquí porque te van a entregar a Saúl. ¿Cómo? ¿Que los salvo de la muerte y ahora me traicionan? Una traición más para la mochila de David. Y como si ya en tus propios problemas, en tu propia desesperación, en tu propia angustia, ya no fuese suficiente intentar ir adelante, a David se le juntan todos los repudiados, todos los deudores, y nos dice la palabra, todos los que estaban con amargura de espíritu. Es decir, si ya estabas mal, ahora se te juntan 400 o 600 que son amargura de espíritu. Y dices, hombre, si lo mío ya estaba mal, con 600 amargados a mi cargo, no veas, no veas. Y de nuevo, no estamos hablando de un hombre con 80 años, con una trayectoria, con muchísima paciencia, Estamos hablando de un chaval de 24 años, de 26, en esas edades. ¿Queréis añadirle leña al fuego? Bien. David, antes de empezar a correr y escapar, estaba casado con Mical, la hija de Saúl, el rey que lo estaba persiguiendo. ¿Y sabéis qué hizo Saúl? Pilló a su mujer y se la dio a otro hombre. Está feo eso. Porque que pillen a tu mujer y se la den a otro, sin tener tú nada que ver, o que la fuercen, eso también tiene que afectarte. Aparte, en medio de todo esto, el profeta Samuel, quien había ungido a David, muere. Y aunque David solo había acudido a él una vez mientras escapaba, también debe ser difícil pensar que el profeta de Dios en medio del pueblo, el que a lo mejor podía tener algo que decir, que el que podía intervenir, el que podía a lo mejor intentar resolver el tema, muere. Y nadie más sabe que Samuel había ungido a David
porque fue algo muy secreto en casa de Isaí, el padre de David. Y llega la oportunidad de David, donde, como nos decía Francesc el otro día, el viernes, se le presenta a David la oportunidad de quitarle la vida a su enemigo. David, huyendo, viviendo en el desierto en cuevas, como si fuese un ladrón, que no lo era, escuchan que se mete alguien dentro de la cueva y se ponen a dormir. ¿Y quién es? Es Saúl, que lo está persiguiendo. Vosotros imaginaros, el que lleva años, porque ya son años aquí, persiguiéndote, torturándote, amedrentándote, no dejándote vivir en paz, se te pone a dormir delante tuyo y ni siquiera sabe que tú estás detrás. Y como dijo alguno de los soldados de David, nosotros hubiéramos dicho, Dios lo ha entregado en mi mano, ahora sí va a haber justicia aquí. Y le perdona la vida una vez, y le perdona la vida 2 veces. Y David, pudiendo enfrentarse, decide no hacerlo, decide no atacar en contra de la voluntad de Dios. Bien. Ya terminando toda esta etapa, que son casi 12 años, 13 años, que David le toca vivir de esta manera, eso es algo que muchas veces hablamos con Cata. Muchas veces uno lee la Biblia y ve, la persona está bien, se le presenta el problema, lo soluciona, gloria a Dios. Y has pasado 20 minutitos leyendo, 15, 1 hora. Pasas 2 páginas y hemos pasado de que no había problema a que lo había, a que el Señor lo ha solucionado. Pero en la vida de estas personas no fue pasar una página, fueron 12 años. 12 años de vivir en el exilio, corriendo, mirando por encima del hombro cada vez, yéndote a dormir cada noche pensando, ¿será esta mi última noche? Y despertándote cada día diciendo, ¿será hoy cuando me capturan? Ya finalizando esta etapa, David va a vivir en medio de los filisteos, que eran los mayores enemigos de Dios. Y le dice al rey, dame una ciudad, yo no te molesto, vivo aquí. Y el rey dice, David, el rey de los filisteos dice, David se ha hecho abominable a su pueblo, pues ya que es buen soldado, mejor que esté en medio nuestro que no en contra nuestro. Y queda viviendo ahí. Resulta que los filisteos se levantan y van a ir a pelear contra Israel. Y van a ir a pelear contra Israel. Y este rey le dice a David, que era uno de los reyes de los filisteos, ven ahora y vamos a pelear contra los de Israel. Y David dice, pues vamos. Llegan casi que al campo de batalla y los otros reyes de los filisteos dicen, ¿este qué hace aquí? Si este es de los hebreos. ¿Este qué hace aquí? Si este es israelita. Dice, no, lleva 1 año y pico viviendo conmigo y es un hombre de 10. Está bien que esté con nosotros. Pero los reyes hicieron consejo y dijeron, David, vete para tu casa, vaya a ser que cuando estemos en medio de la guerra se le gire y diga, no, que yo soy judío y nos empiece a matar a nosotros. Y lo enviaron a su casa. Cuando lo envían a su casa es cuando se encuentra con lo que se ha encontrado y con lo que hemos leído hoy aquí, que le han quitado todo. ¿Vale? Es decir, David no viene experimentando la vida normal y alegre y de repente dice, ay, me han quitado a la mujer y a los hijos, que ya sería como devastador. David lleva 12 años viviendo en el exilio, pasando prueba tras prueba, viviendo cada día como si fuese el último. Y ahora encima esto. Y ahora encima me quitan a la mujer, me quitan a los hijos, nos quitan a todos todo. Como dice el pueblo, estaba ya desesperado y viendo a ver a quién apedreaban. Y dijeron, pues a David, que es el que manda. Aunque él no tenga la culpa. Pero siempre se le puede echar la culpa al que manda, que es lo más fácil. También le pasó a Moisés esto, cuando el pueblo tenía sed en medio del desierto. Y bien, el punto no es hacer un resumen de la historia de David. No recuerdo a qué hora he empezado, digamos que a las 11. El punto es ver las reacciones que tiene David ante todas estas adversidades y ver las que Saúl tiene
y que nos preguntemos en esta mañana, ¿yo qué soy? ¿David o Saúl? No eres ni David ni Saúl. Yo soy Efrén, tú eres Fernando, tú eres Miroslav. Pero, ¿cómo reaccionas tú ante la adversidad? Esta es mi pregunta. ¿Qué hacemos cuando las papas cuecen? ¿Qué hacemos en nuestro diario de vivir? ¿Nos comportamos como Saúl? ¿Somos Saúles? ¿O nos comportamos como David? Porque la diferencia es muy grande. Mirad, Saúl, en medio de todo esto, aunque él hacía el mal, tampoco no lo estaba pasando bien, porque vivía atormentado siempre por sus emociones, por sus sentimientos, por las situaciones. Y cuando este pueblo de los filisteos se levanta para ir en guerra en contra de Israel, Saúl está muy atemorizado. Y Saúl tiene miedo. Y es cuando ocurre que él intenta clamar a Dios, Dios no le contesta, después lo leeremos, y va a ver a la bruja de Endor. Algo prohibidísimo por Dios. Algo prohibidísimo por Dios. Va a buscar a la bruja le hace ahí unos, no sé, algo, brujería, y se le presenta a Samuel. Y le dice, ¿y a mí para qué me molestas? Si Dios es tu enemigo, ¿yo qué voy a hacer? Que mañana morirás tú y tus hijos en el campo de batalla y todo Israel caerá contigo. Vaya noticia para que te den. ¿Qué quiero decir con esto? David tiene situaciones adversas. Saúl tiene situaciones adversas. El que obedece a Dios, el que quiere vivir con temor de Dios, va a padecer persecución y va a vivir situaciones adversas. Pero el que no, el que le da igual Dios, el que desobedece a Dios, el que quiere vivir para sí mismo, también va a experimentar situaciones adversas. Aquí todos tenemos problemas. Aquí todos tenemos adversidades y las vamos a tener. Y uno de los problemas a los que muchas veces nos enfrentamos, como hablábamos el viernes, es a que nos hemos convertido, o al menos hablo por mí, en personas blandas, en personas que no soportamos nada, que nos ahogamos en un vaso de agua, que cualquier tontería se nos hace un mundo. Y evidentemente hay muchos de vosotros que estáis pasando o habéis pasado situaciones que no son tonterías, que son situaciones fuertes, que son situaciones graves. Pero, ¿cuántas veces no pensamos, mi situación sí que es dura? Y hablamos con nosotros mismos y nos decimos, no, pero es que mi situación, tú no la entiendes. Lo que tú estás viviendo, por duro que sea, por difícil que sea, tal vez yo no lo he vivido, pero muchísimos hermanos nuestros ya han pasado por aquí antes. Y no como tu situación, 100 veces peor. Iban con gozo en sus vidas y iban hacia adelante. Pero cuando yo empiezo a pensar de mí como la víctima de lo que sea que está ocurriendo, que puede que seas la víctima de algo de lo que tú no tienes la culpa, puede que sí. Cuando tú empiezas a pensar, es que tú no sabes lo que yo estoy pasando, es que ni te lo imaginas. A ver, yo sé que tú, Miroslava, pasaste por algo parecido, pero no es lo mismo. Porque es que añádele esto, añádele aquello. O muchas veces pensamos, es que si en la situación que estoy esto o esto hubiera sido diferente, podría tirar adelante, podría esforzarme, podría poner buena cara. Pero no, es que no lo entiendes. Si piensas así, Satanás ya te ha ganado media partida. Porque lo que estás diciendo es, mi situación no tiene solución. De esta situación no se puede salir, porque nunca nadie antes lo ha experimentado. Lo mío sí que es grave. Oye, y puede que lo sea, pero ¿quieres salir o te quieres quedar ahí? ¿Quieres tirar adelante o te quieres quedar diciendo, lo mío sí que es grave? Recientemente, ahora en este año 2024, salió un estudio
cuando uno dice salió un estudio es porque universidades, asociaciones, agrupaciones deciden investigar un tema y escogen a un grupo de personas para hacer esas pruebas y ven y analizan cuáles son los resultados que han pasado. Y pillaron a miles de personas y las dividieron, y todo eran personas que se les había diagnosticado depresión y que tomaban medicación para la depresión. Y se les dijo, con doctores, no se lo inventaron, a la mitad, tu depresión no es tan grave como para que estés tomando medicación. Pero aparte, si haces ejercicio, cierta cantidad de ejercicio cada semana, 3-4 horas, vas a obtener los mismos beneficios que la pastilla que te estás tomando, pero sin los efectos secundarios. Y el 90% dijo, no, yo me voy a seguir tomando la pastilla, porque aunque el doctor me está diciendo no es tan grave, y de aquí se sale, ellos dijeron, no lo sabes tú lo que yo estoy pasando. Lo mío sí es grave. Y no voy a hacer ejercicio, y me voy a seguir tomando la pastilla. El grupo que no se les invitó, sino que se les forzó a dejar la pastilla y a entrenar cada semana, pasado el tiempo del estudio, dijeron, qué bien estamos, ya no necesito esto. Y aún la mayoría dejaron de ir a visitar a su terapeuta, a su psicólogo, porque, oye, parece que lo que necesitaba era moverme un poco, era esforzarme un poco, era sudar un poco. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que la depresión no es real? Por supuesto que la depresión es real. Y es algo grave. Pero ¿quieres salir? ¿O te quieres quedar? Se vive muy bien y mal a la vez en decir, aquí estoy yo. Este es mi problema. Y mi problema nadie me lo va a atacar. No, nadie me lo va a tocar y nadie me va a hacer salir del problema y de la situación en la que estoy. Porque aquí yo soy el centro. Porque aquí yo soy la víctima. Porque aquí es donde yo muevo todos los hilos. Como os decía, lo que tú y yo vivimos ya lo han pasado nuestros hermanos antes y muchísimo peor. Podríamos hablar de ejemplos en la vida real, tal vez de personas que conocemos. Pero podemos mirar ejemplos en la Biblia. ¿Qué me decís de este David? Con 20 y pico de años. No tenía móvil, no tenía terapeuta, no tenía medicación, no tenía consejería, no tenía a sus padres cerca. ¿Y qué? ¿Y qué? Tenía al Señor. José, ¿qué podemos pensar de alguien que con 17 años fue traicionado por sus hermanos, tu propia sangre, vendido como un esclavo, expuesto ahí desnudo para que te compren como si fueses un animal, viviendo después como un esclavo en casa de Potifar, acusado de violar sin haber hecho nada, a la cárcel, a lo más profundo de Egipto, y otros tantos años allí? ¿Y qué? ¿Iba el terapeuta a verlo? ¿Qué ayuda tenía José allí dentro? Y no hay una palabra de queja en José, no hay una palabra de queja en David. ¿Cómo puede ser esto? No te digo que lo que estés pasando no sea grave. No te digo que no hay que mostrar compasión. No te digo que no hay que ayudar. No te digo que no hay que ayudar, que escuchar, que prestar atención, que apoyar. No te estoy diciendo que no todo esto. Pero cuando yo veo la vida de estas personas, digo, ¿esto es lo que yo quiero? ¿Cómo pudieron ellos aguantar esto? Claro que debían tener días tristes, claro que había momentos que estaban abatidos, pero iban adelante, no hacia atrás. Y no tenemos una palabra de queja grabada de ellos.
Tenemos al apóstol Pablo y a Silas predicando en Filipo. Como resultado, les pegaron no sé cuántos latigazos, los encerraron en el calabozo más profundo, los anillaron, los encadenaron al suelo. Y hermano, las cárceles de aquella época no eran como las de hoy, con piscina, con tele, con... No. Que no digo que sea fácil estar en la cárcel, sigue siendo una cárcel. Pero allí en un zulo metido lleno de humedad, ratas, cucarachas, con la espalda entera latigada y anillado al suelo con la pared así pegada a la espalda, a la pared, que ni te podías mover. ¿Y qué hicieron Saulo? ¿Qué hicieron David? Pablo y Silas cantaron alabanzas a Dios. ¿Cómo puede ser? Yo entiendo la parte, ¿no? Que decimos, pero es que no lo entiendes, pero es que no tengo ganas, pero es que no tengo ánimo, pero es que me siento así, pero es que me siento así. Lo sé, porque a mí me pasa lo mismo. Pero ya ellos. Porque yo lo que quiero es lo de ellos, no lo que tiene todo el mundo. Con eso no vamos adelante. Esteban, bueno, Daniel y cuántos otros. Problemas los vamos a tener, pero el Señor nos dice en Juan 14, versículo 1, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Esto les dice después de haberles anunciado que va a morir y que van a quedar solos. Hay otras versiones, y en el original, que el no se turbe vuestro corazón, lo que dice es, no dejéis que vuestro corazón sea turbado. Como hablábamos aquí el viernes, creo que lo dijo ya Isel, el Señor hace su parte, pero a ti te toca hacer la tuya. No dejes que tu corazón se turbe. David era experto en esto. David era experto en hablarle a su corazón, no que su corazón le hablase a él. Dice David en el Salmo 42, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera, quieta. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mía. ¿Te hablas tú así a ti mismo? Habla solo, está loco. No, hombre, no. Esto es el remedio contra la locura. Que te hables a ti mismo y digas, para, que no vas bien. Deja estos pensamientos que no edifican. Deja de lamerte las heridas, que no vas a llegar a ningún lado. Nosotros más bien lo que queremos es que cuando nos estamos lamiendo las heridas, más bien se nos acerque alguien y nos ayude a lamérnoslas. Y diga, ay, hermano, sí que estás mal, sí. Espera, dijo David. El Señor nos dice, no dejes que tu corazón sea turbado. La segunda parte de estos dos versos que os he leído es la misma, fe en Dios. Si tu corazón está siendo turbado es porque tu fe en Dios está disminuyendo y por ahí se están moviendo otras cosas. Por eso David dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué? Espera en Dios. Fe en Dios, esperanza en Dios, confianza en Dios. ¿Por qué? Porque Él es mi salvación. Él va a hacer algo. Él está en mí. Y como os decía, seguimos avanzando. Tenemos estos dos ejemplos de David y de Saúl. La situación difícil para los dos. Difícil para los dos. ¿Qué hizo Saúl? Como os decía en el capítulo 28 de Primera de Samuel, un par de páginas más atrás, dice el versículo 5, y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó. No se turbe y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados,
buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella, por medio de ella pregunte. Los criados le contestan y saltando al versículo 15, cuando se le aparece Samuel a Saúl, Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo, Jehová te ha hecho como dijo, por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Saúl, al igual que a lo mejor algunos de nosotros, era una persona emocionalmente impulsiva. ¿Qué es esto? Los sentimientos, hermanos, no son pecado. Sentir cosas no está mal. Dios nos ha dado sentimientos. Dios nos ha dado emociones. Pero el problema es si somos gobernados por ellas. Hay una frase, ahora mismo no recuerdo quién es, mi esposa seguro que sí, que dice que las emociones son grandes sirvientes, pero terribles dueños. En inglés tiene más sentido, pero que cuando las emociones trabajan para ti, genial. Pero si las emociones son las que te gobiernan, vas mal. Vas mal. La capacidad que debemos tener de poder sentir cosas y no hacer nada. Saúl, uy, este David, lanza. Uy, este David, lo iba a buscar a la casa con la espada para matarlo. Uy, este David. Después, David le decía, te he perdonado la vida, he cortado el manto y te podría haber quitado. ¿No es la voz esta de mi hijo David a quien escucho? Oh, qué agradecido estaba. Juro ante Jehová que no te dañaré ni no te haré nada. Pasan 2 días, petardazo para arriba las emociones otra vez. A por David, porque quiere ir en contra de mí. ¿Cuánto amaba a Saúl a su hijo, el que era amigo de David, Jonatán? Oh, y en un capítulo lo alaba y en el otro, hijo de la insensata que no sé qué, porque has encubierto a mi... Compañero, ¿qué pasa aquí? Y aunque a lo mejor esto es un extremo, tal vez algunos somos así. Y Proverbios nos dice que el hombre que se aira fácilmente cometerá locuras. Cuando tus emociones te gobiernan y un momento estás aquí, el otro estás aquí y el otro estás aquí, cuidado. Porque un momento estás contento y das una ofrenda y el momento siguiente estás triste y vas a pegar un puñetazo para que te devuelvan la ofrenda que has dado. En un momento te sientes feliz y dices, me apunto a un viaje misionero. Después vienen problemas y ya no voy más a la iglesia. Y con eso en todas las áreas de la vida. Pero así vivía Saúl. De arriba para abajo, de abajo para arriba, de arriba para abajo. Y hoy me siento así, y hoy me siento así. Y hoy hago esto, y hoy hago aquello. De hecho, parte por lo que perdió el reino, si os acordáis, Samuel, el profeta, le dijo, tal día vendré, ofreceremos sacrificio, iremos a la guerra. Pero Saúl, por miedo que le parecía que ya no venía, dijo, tranquilo, ya me encargo yo del sacrificio. Hizo una atrocidad. ¿Por qué no esperó? Sus emociones no le permitieron esperar. Porque de él se apoderó el miedo, porque de él se apoderó la angustia, porque de él... Y no confió en la palabra del Señor. No fue capaz de decir, espera, porque tienes una palabra. Aquí lo mismo. Angustia, turbado de corazón, ¿qué hace? Consulto a Dios, consulto al Urim, consulto a los profetas. Oye, como no hay respuesta, pues a la bruja.
Él no quería una palabra de Dios. ¿Cuántas palabras de Dios no había ya tenido Saúl y no había hecho caso a ninguna? Empezando porque ya Samuel de parte de Dios le dijo, te van a quitar el reino. Compañero, pues ya está, entrégalo. No, no lo voy a entregar. Y aquí buscando, ¿por qué? Porque como tengo angustia necesito que alguien me diga lo que tengo que hacer. Necesito que alguien me hable, necesito que alguien me calme, necesito que alguien me diga, ¡ay, Saulito! Y lo mismo le daba si era Dios, si era su profeta o la bruja. Él no quería una palabra de Dios. Él quería que alguien lo consolase. Y muchas veces somos así. Ay, Dios, ayúdame con esto y tal. Y como Dios no ha contestado a los 30 segundos, ya estoy buscando en internet qué pasa si, no sé qué, no sé cuántos. Oye, Fernando, mira que me ha pasado esto y dale que... No está mal llamar a un amigo, no está mal buscar en internet, no saquemos las cosas de contexto. Tú lo que quieres es una tirita, una pomada que te calme un poquito la angustia. Aún preferirías que alguien te mintiera y así quedarte tranquilo, aun sabiendo en el fondo que no es verdad lo que te han dicho. Y esto es lo que quería Saúl, como una tilita para esas emociones, un relajante muscular para dejar de tener ese miedo, esa angustia. Y aparte, la Biblia nos revela algo muy importante aquí. Jehová no le contestó. Y Jehová es un Dios rico en misericordia, grande en misericordia. Pero le dice por qué. Porque tú nunca has obedecido lo que te he dicho. A lo mejor te encuentras diciendo, Dios no me habla, Dios no me contesta, Dios no me responde. Y puede ser que simplemente Dios te esté haciendo esperar. Puede ser que Dios te tenga así macerando. Pero puede que las últimas veces que te he hablado hayas ignorado completamente su consejo. Y diga, ¿y qué quieres ahora? ¿Y qué quieres ahora? Llevo un año entero diciéndote no, no, no. ¿Y ahora qué quieres que te diga? Ahora que ya estás con el agua en el cuello, háblame, Señor, háblame, Señor. Pues ya verás lo que tengas que ver. Cada uno sabrá, hermano. Yo aquí no conozco la vida de todos. Así como Saúl, ¿cuántas veces cuando de Dios no recibimos la respuesta que queremos, empezamos a buscarla por otros lados? Como Dios no le contestó, fue al profeta, fue al Urim, fue a la bruja, a ver si alguien le decía, tranquilo muchacho, que todo va a estar bien. ¿Cuántas veces en nuestro tiempo personal con el Señor nos ha dicho, no, o sí, sal, entra, y tú, no, es que no lo tengo claro. Y Miroslava, ¿tú qué harías en mi situación? Miroslava me dice lo mismo que el Señor y tal vez me dice, no, pero es que no me estás entendiendo, Miroslava, te lo explico otra vez, ¿no? Porque mira, la situación es así y tal. Pues yo pienso lo mismo. No, mira, pero es que no conoces este detalle, ¿no? Esta Miroslava no me entiende. A lo mejor le pregunto a Rebeca, y esto no tiene nada que ver con Rebeca, pero y Rebeca me dice, pues sí, tú sí me entiendes, Rebeca. Tú sí me entiendes. Es que se lo conté a Miroslava, pero ella que no, pero no lo veía como tú lo ves. Ahora sí, Dios me ha dicho que no, Miroslava me ha dicho que no, pero alguien me dice que sí. Era que sí. ¿Qué buscamos en Dios? ¿La verdad? ¿O lo que nosotros queremos que sea la voluntad de Dios? Decía San Juan de la Cruz, y estos se enfadan si la voluntad de Dios no es su propia voluntad.
y queremos que la voluntad de Dios sea lo que nosotros queremos que sea. Y no es así. Gracias a Dios. Y por la otra parte, para terminar, tenemos a David. Uno busca lo que sea para aliviarse. Y por el otro lado tenemos a David, con el texto que hemos leído desde el inicio. David, un hombre de guerra, soldado, las que ya llevaba a cuestas, 12 años así. Y para terminar, te quitan a la mujer, ahora los que estaban contigo los últimos años ya están hablando de apedrearte. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. No está mal llorar. Como decía, no está mal tener emociones, no está mal estar triste. Y David, como todos, iba a la guerra al 100%, y si había que llorar, al 100% también. Dice que lloró hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Yo no sé cuánto es esto. No lo sé. No sé si fueron minutos, si fueron horas, si fue un día entero. No pasó semanas, también te lo tengo que decir. También te lo tengo que decir. Pero lo dio todo llorando. Y lloró todo lo que tenía que llorar. Una persona valiente, una persona esforzada. Y lloró también y lo dio todo, hermano. Está bien llorar. Está bien en un momento angustiarse. Está bien en un momento pensar que te derrumbas. Pero, dice el versículo 6, David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma por sus hijos y por sus hijas. Esta es la parte más importante de este texto y de esta mañana. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Lloró todo lo que tenía que llorar. Se limpió la cara y se fortaleció en Jehová su Dios. Ya he llorado, ya me he lamentado. Fuerzas y para adelante. Igual que decíamos en no dejéis que se turbe vuestro corazón. Hablábamos de lo que Yaiser nos dijo el viernes. Hay que poner de nuestra parte. Y aquí, ¿qué nos dice? Que David se fortaleció. El original dice, se fortaleció a sí mismo en Jehová. No vinieron unos ángeles con las alas y lo levantaron y David dijo, ¡oh! ¡Qué maravilla todo esto! No se tomó una pastilla y dijo, ya no tengo pena. Él doblegó sus emociones, él doblegó sus situaciones, él doblegó su carácter, él doblegó su corazón y dijo, yo me voy a fortalecer en Jehová. A mí esta situación no me va a doblegar, porque Jehová está de mi lado. Si te fortaleces en la nada, no hay ninguna fuerza. O en Buda, o en Alá, o en lo que sea. Pero él sabía las promesas que tenía en Dios. Él sabía el llamado que tenía en Dios. Él sabía que, por mala que fuera la situación, Dios estaba siempre a su lado. ¿Y qué hizo? ¿Miró al problema? Un ratito lo miró y lloró con todas sus fuerzas. Pero dijo, ¿y ahora de aquí cómo salimos? Pues fortaleciéndonos en Jehová, nuestro Dios. ¿Y qué dijo? Como nos decía Mati, muchas veces queremos ver el problema o queremos reconocer nuestro problema, pero no tomamos acción. Algo así, ¿no? Dijiste, Mati, al final. Que muchas veces decimos, ay, sí, no hago esto, ay, sí, no hago aquello. Pero voy a mi casa y sigo sin hacerlo. Y está muy bien reconocer el problema. Pero si no cambio lo que me lleva al problema, sigo igual. Mirad, en el versículo 6, que es el que acabo de leer, termina esto. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Versículo 7. ¿Está aquí?
Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el éfod. Y Abiatar acercó el éfod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, ves. Fortalecido, palabra de Dios, a la batalla otra vez. ¿Qué es el éfod? El éfod es una vestimenta que utilizaban los sacerdotes y los sumos sacerdotes en el pueblo de Israel para consultar a Dios. Y esto, si tuviésemos que hacer hoy una transliteración a lo que sería actualmente, la palabra de Dios y la oración. La palabra de Dios y la oración. Saúl buscaba profetas, buscaba a Urim, buscaba a la bruja. ¿Qué hizo David? A la fuente directamente. Ahí había una relación con Dios que Saúl no tenía. No que qué me dice Miroslava, que qué me dice Diana, que qué me... No, a la fuente. Hermanos, podemos pedir consejo, hermanos, podemos hablar con hermanos y escuchar sus opiniones. Pero la decisión la tomas tú. Y la debes tomar tú de acuerdo a lo que entiendes de Dios. No acorde a lo que me dijo Miroslava. ¿Y si se ha equivocado Miroslava? ¿Cómo me equivoco yo cada día? David se fortaleció en el Señor y ya fue a buscar su palabra, ya fue a buscar su dirección, ya fue a buscar su guía. Le trajeron lo que le tenían que traer y buscó y dijo, ¿qué haré Dios? Dios le dijo, por aquí. Y dijo, no, caballo y pa'lante, y a buscar a los que se habían perdido. Para mí esto es fascinante, en medio del dolor, en medio de la situación que David está experimentando, saca estas fuerzas, se fortalece en el Señor. No sé si alguna vez lo habéis experimentado, en vuestra casa, caminando, donde sea, y estás, pero derrumbado, abatido, llorando, amargado, lo que sea. Pero en medio de ese desconsuelo hay un momento que se abre así un pequeño túnel de luz y no sé cómo, pero puedes gritar, gracias, Señor, porque sigues estando conmigo. Gracias porque las cosas son como son. Gracias porque estás a mi lado. Algo harás, Señor. Yo no sé qué, no lo veo todavía. Pero algo vas a hacer. Señor, soy débil, pero vamos adelante. Vamos. No sé de dónde sale este grito, no sé de dónde sale esta esperanza, pero hace 30 segundos no había esperanza y ahora de repente la hay. Aférrate a eso como un clavo ardiente. Aférrate al Señor. Fortalécete en Dios como se fortaleció David. Y como os decía, David lloró, David siguió fortaleciéndose, es decir, hay un momento para cada cosa. Y salió a buscar lo que era suyo. Y mirar cómo son las cosas, que esto es, el bien se nos decía, pero es algo que creo que ya viene desde Jorge Pradas, papi, el que fue pastor de mi padre y también de Mati durante algunos años, lo del que se llama el ministerio espiritual. Que el ministerio espiritual sería enseñar o capacitar a las personas a que estas personas tengan su relación personal con el Señor y que esas personas sean capaces de discernir, de ver, de hablar, de tomar sus propias decisiones. ¿Qué es lo que vemos en David? Que yo sepa, David no tenía ningún mentor ahí guiándolo. Tenía a Dios. Y como vemos, Saúl, problema, y como un pollo que le han cortado la cabeza corriendo de aquí para allí a ver dónde encontraba ayuda. David, a Dios, a la fuente, a donde sé que está la verdad. Yo pienso, no soy padre, pero que un padre no quiere que su hijo esté dependiendo de él siempre.
Igual que pienso que los pastores no deben querer que la congregación esté siempre, ¿y aquí qué harías? Y allí que no sé qué, ¿y qué hago con esto? ¿Y qué hago con aquello? Y ahora tal, y ahora me pasa esto, y ahora me pasa lo otro, y ahora tal. No que les cargue, no que les moleste ayudar, no. Pero yo entiendo que igual que un padre espera de un hijo que poco a poco, cuando crece y madura, vaya ganando esta independencia de resolver sus propias situaciones, en el Señor hay un tiempo donde uno es ayudado, acompañado, pero tiene que haber un momento de independencia en el Señor, de que seguimos siendo un cuerpo, de que seguimos siendo hermanos, pero es yo y Dios, Dios y yo, entenderme bien. Esto lo hablo yo con Dios. Miroslava me puede aconsejar, Fernando me puede dar una palabra del Señor, pero yo esto lo tengo que entender de arriba. La manguera tiene que venir de arriba conectada directamente. Me acuerdo cuando íbamos a venir a vivir a España con Cata y ella me dijo, es que a mí me da igual quien me diga que no, que es España y que fulanito entiende que es España y que mi marido entiende que es España y que... Aquí lo tengo que entender yo. Porque si el día de mañana estamos en España y vienen problemas y los van a venir, ¿qué voy a decir? Ah, no, es que me dijo mi marido. Ah, no, es que me dijo fulanito. Ah, no, es que el pastor me dijo que le parecía que sí. Eso no te sostiene. Lo que te sostiene es una palabra del Señor a ti en tu propia vida. Repito, no que no me pueda dejar aconsejar. Pero si a mí ahora mi padre me dijera, Efrén, te tienes que ir de misionero a no sé dónde, y yo ni he buscado al Señor ni nada, y me voy, y algún día hay un problema, pero tú no me dijiste que tal, pero si me enviaste tú, pero, como los que estaban con David, ¿nos han quitado las mujeres? Hay que ir a apedrear al jefe. El pueblo de Israel, ¿qué hacemos en el desierto muriéndonos de hambre? Hay que ir a matar a Moisés. Busca que sea Dios quien te está diciendo lo que te está diciendo. De nuevo, ahora si el pastor me dice algo, no, a mí que me lo diga Dios. Baja de la moto. Ministerio espiritual. Tener nuestra propia relación con el Señor, como se nos decía el domingo pasado. Debemos esforzarnos por entender las Escrituras. Debemos esforzarnos por discernir la voluntad de Dios para nuestra vida. Y con esto he terminado. El Señor os bendiga.